Bienvenidos a Soy Ignorante del Sistema. Aquí no pretendemos saberlo todo, pero queremos compartir lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo. Somos Otilio Conde y Katiuska Conde. En este espacio nos acompañarán maestros que, con sus vidas y experiencias, nos enseñarán el verdadero significado de perseverar en un sistema que a veces se siente como un laberinto. Hablaremos sobre los retos y éxitos de la vida como emigrante, cómo entender temas tan complejos como gestión financiera y patrimonial en Estados Unidos. Este podcast no es solo información, es una guía, una mano amiga y una puerta para entender las reglas del juego. Acompáñanos y juntos aprendamos a navegar este sistema. Hola a todos, bienvenidos a Soy Ignorante del Sistema. Les habla Otilio Conde desde el podcast donde aprendemos y profundizamos en temas que nos hacen repensar el mundo. El día de hoy tenemos nuevamente el honor y el placer de contar con Nelson Pinto. ¿Por qué? Porque quedamos con hambre de mucho más, ya que muchas personas nos escribieron desde nuestro capítulo anterior esta pregunta: ¿cómo vivir de la fotografía? Bienvenido, Nelson. Así es, bienvenido a todas las personas que me están escuchando. Muchísimas gracias, Otilio y todo tu equipo, por tenerme en este espacio una vez más. Y bueno, como hablamos anteriormente, no me inviten más porque me voy a sentir como en casa y voy a empezar a pedir cafecito y esas cosas. Ese es el objetivo. Bueno, aquí ofrecen hasta donas. No nos gusta mucho, pero bueno, lo podemos ofrecer cafecito con donas. Todo cariño. Nelson, estamos sumamente agradecidos que estés con nosotros nuevamente. Gracias por tu tiempo. Sabemos de tu agenda muy apretada, gracias a las bendiciones de Dios. Pero Nelson, esa pregunta quedó en el aire, la gente ha estado indagando. ¿Yo cómo puedo amar la fotografía, pero esto basta para vivir de ella? ¿Cómo transformo esa pasión que yo tengo por una fotografía a un negocio rentable? A ver, en principio debemos entender lo que estamos haciendo, ¿no? Y voy a hablar directamente, quizás no como fotógrafo, sino incluso como artista. Empezar porque la fotografía es una expresión de arte y a partir de allí tenemos que hacer como ese cambio transicional a lo que es un negocio como tal. A muchos de nosotros seguramente de niño pasamos por la conversación incómoda, quizás con nuestros padres, de mamá, papá, yo quiero ser artista. Y recibes la respuesta: hijo, ¿y cómo vas a vivir de eso? Es el común denominador de que se relacione el arte incluso con escasez. No se relaciona demasiado con un alto valor de dinero, ¿no? Desde un principio se ha formado eso en el corazón de cada niño y de cada niña, lamentablemente. Lamentablemente, y estadísticamente es cierto que no tenemos una gran cantidad de artistas en el más altísimo nivel, digamos, económico. Digamos, el arte queda subjetivo como siempre para cada persona que lo consuma, ¿no? Pero debemos hacer ese cambio indudablemente, siempre pensando que lo que estamos haciendo es arte. Y alrededor de eso que estamos haciendo debemos construir un montón de cosas como para que esto realmente se convierta en un estilo de vida y una forma de vivir de ello. Perfecto, Nelson. ¿Y cuál sería ese primer paso que una persona dice: muy bien, yo me gusta la fotografía, las imágenes me encantan, pero cuál sería el primer paso para dejar de ser hobby a comenzar a hacer un negocio? Mira, yo creo que la educación, indudablemente, estar informado, estar con todas las pilas de aprender lo mejor y lo más posible, ¿no? Me voy el ejemplo otra vez al niño que quiere tener un sueño, ¿no? Vámonos a un niño futbolista, por ejemplo, en donde empiece una carrera como futbolista. Ese niño va a estar viendo a los equipos más grandes de cada liga, de cada país. No va a estar viendo a los de abajo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que tener una referencia clara de a dónde queremos ir y en base a eso tenemos que construir una carrera más. Esto es un estudio muy largo, muy extenso y a veces muy difícil de acuerdo al área fotográfica en la que nos desempeñemos, ¿no? Entonces, indudablemente el primer paso siempre tiene que ser la educación. Perfecto. Entonces, yo disfruto tomar la fotografía. Necesito formarme, necesito educarme. Estoy con ese proceso de desarrollo para que mis imágenes tengan la calidad que yo anhelo y que yo deseo. Ahora, ¿cómo se pasa ese proceso de la empresa, esa fotografía? ¿Cómo vendo yo mi negocio? ¿Necesito hacer un contrato? Esos errores que realmente lo desconocemos, pero ya que tú has caminado ese proceso, ¿nos podrías dar algunas luces para esos oyentes que nos están preguntando: ¿y cómo vivo de esto? Por supuesto, mira, entender que
que la fotografía es una expresión artística y que en realidad lo que vamos a vender luego es nuestro servicio. Si bien nuestro producto tangible es la imagen per se, todo lo que conlleva alrededor es nuestro servicio y para eso debemos construir un montón de cosas que de vuelta debemos tener mucho estudio para eso. Cuando esto se convierte en un negocio o cuando nosotros ya tenemos esa intuición de que esto puede llegar a ser un negocio para nosotros, debemos pisar otras áreas completamente distintas a la fotografía. Debemos Perfecto. ser publicistas, debemos ser vendedores, debemos tener atención al cliente, debemos saber de computación y manejar un montón de equipos para luego trabajar esas fotografías. Debemos incluso ser parte de contadores, porque al principio debemos manejar todas nuestras cuentas, saber cómo facturar, tener un contrato, un apoyo legal. Entonces empiezas a nadar en otras aguas que desconoces por completo. Uno le entra a la parte fotográfica y cómo manejar tu equipo de cámara y terminas hablando con un abogado de sesión de imágenes, por ejemplo. Entonces, una vez que tengamos ese paso medianamente claro, porque entiendo que no todo el fotógrafo decide ser fotógrafo, y me voy un poco con lo que hablamos anteriormente, el arte no está relacionado con un alto valor económico, ¿sí? Entonces, yo por lo menos no conozco a nadie al que me haya dicho, yo quiero ser escultor porque quiero ganar mucha plata, yo quiero ser pintor porque quiero ser millonario. La gente se va por otras ramas para querer ganar plata. En cuanto al arte y en cuanto a la fotografía como tal, es como un camino en donde la misma fotografía nos va llevando si nosotros cumplimos todos esos primeros pasos y de repente tenemos un primer cliente, tenemos una primera entrevista y de repente el cliente nos dice, ¿pero tiene factura? Mira, no, bueno, necesitamos factura. Listo. Entonces te empujan a tener que tener ciertos requisitos como para ya convertirte en una empresa. Básicamente eres una empresa personal. Perfecto. Entiendo, yo tengo el hobby de la fotografía. Formación desde el punto de vista de fotografía para ampliar mis conocimientos y dar un mejor producto final. Pero en eso Sí, debemos incorporar elementos desde el punto de vista de empresario. Tenemos que sí. incursionar en áreas de contabilidad, legales, mercadeo, producción, postproducción. En este proceso de aprendizaje, ¿qué errores puede uno cometer en esa elaboración de esos contratos de servicio? Por ejemplo, en ese ámbito tan profundo. Si yo voy a tomar una sesión de fotos, debo tener un contrato por cada sesión de fotos. ¿Qué recomendaciones le darías a este ignorante en el ámbito de negocio fotográfico? Mira, indudablemente debemos tener un contrato fotográfico y recomiendo al fotógrafo que esté comenzando que vaya teniendo eso en cuenta. A mí me tocó muy tarde tener un contrato o yo hice ese paso muy tarde en mi carrera y me parece que fue uno de mis errores en su principio, en donde tenía ciertas fallas, por ejemplo, en los tiempos de entrega de pagos. Cuando trabajas con ciertas empresas, tienen un sistema de pagos a 60 días, 90 días, etcétera. A mí me falló eso en su momento por no tener un contrato. Básicamente, un contrato se arma en contacto con un abogado. En este caso, hay abogados específicos en temas artísticos, managers que manejan actores y todo esto. Están generalmente relacionados también con el tema de producción audiovisual. En principio, entender en dónde estamos geográficamente. Por ejemplo, yo tenía un contrato en Venezuela bajo la ley venezolana y hoy en día, estando en Argentina, eso me cambió por completo. Entonces, yo tuve que averiguar acá el tipo de ley de producción audiovisual, ajustar ciertos términos en mi contrato para distintas cláusulas en específico y luego también el error que vas cometiendo en el camino, lo vas incluyendo como cláusula en el contrato. Por darte un ejemplo muy básico, en fotografía de eventos, más que todo, los fotógrafos y los videógrafos no podemos trabajar mientras en el evento hay algún láser. Esto es una batalla interna entre DJs y fotógrafos y videógrafos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si uno de esos láseres atraviesa el lente de mi cámara, me daña el sensor fotográfico de mi equipo. Wow. Y básicamente yo pierdo mi cámara por completo. O sea, yo puedo en ese momento tirar la cámara a la basura porque no sirve más. Entonces, es una cláusula que sí o sí debe estar incluida en un contrato fotográfico, por lo menos de eventos, pero la primera vez quizás no lo piensas. Y en base al error, ojalá y no, alguien pierde el equipo por un láser en un segundo, eso te da la premisa de meter una cláusula más en tu contrato. Por supuesto, por supuesto. Buena audiencia, mirar todos los escalones que estamos subiendo hoy, desde el hobby a el negocio de la fotografía, la formación. El primer punto ha sido bien específico. Nelson, el segundo
punto es que tienes que ampliar tu visión, tu mentalidad de que estoy aquí, me gusta la cámara, tiene que transformarse en el negocio. Y segundo, el acompañamiento legal, conocer las reglas y tomar nota. Las cláusulas son importantes, aprender de los maestros verdaderos, quien ha tenido una trayectoria muy hermosa desde el punto de vista fotográfico. Recuérdanos el Instagram donde te pueden visitar, las redes sociales, Nelson, donde te pueden contactar, por favor. Seguro que sí. El Instagram principal es Nelson Pinto Fotografía, luego también nelsonpintofoto@gmail.com y el resto de las redes, Twitter, Threads y todo lo demás, también Nelson Pinto Foto. Miren, ahí van a observar unas fotos hermosas de matrimonio, boda. Recuerden, si estás en Argentina, Nelson está en cualquier provincia, va, disfruta de esa calidad y de la inmediatez. Ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Cómo manejas el Seguro. proceso de la inmediatez? La gente, no puedo esperar 10 segundos, no, este video está muy largo, yo lo quiero ya. Nelson, ¿cómo tú has navegado en estas aguas? Hoy en día estamos en un mundo inmediato. Hoy en día le pasamos por encima a la cantidad de imágenes que consumimos al día y no nos damos cuenta. Antes nuestras fotos estaban, o la fotografía en general, estaba en revistas, estaba en galerías, estaba en distintos formatos a los que uno tenía que acceder fuera de casa y fuera de la inmediatez. Hoy en día tomamos el teléfono y vemos 100 imágenes en un minuto y no nos damos cuenta. Entonces como que le perdimos ese gusto a la creación como tal de la fotografía. Antes el fotógrafo era un especialista y todavía lo es, pero teníamos la figura del fotógrafo como ese especialista en su área. Hoy en día, medianamente cualquier persona puede tener una imagen fotográfica bastante correcta, porque también los equipos que tenemos hoy en día nos facilitan mucho ese proceso, ¿no? Pero particularmente el tema de la inmediatez hoy en día va ligado directamente a la toma fotográfica. La persona, el cliente, en este caso en eventos de boda en específicamente, quiere tener su foto ahora mismo. Entonces, en ese caso yo me apoyo muchísimo con la tecnología actual, en donde, por ejemplo, yo estando en un evento puedo conectar mi cámara a mi teléfono mediante una conexión Wi-Fi, descargo ciertas imágenes y ya yo estoy publicando en redes sociales lo que está pasando en el momento. O sea, la pareja de novios se están enterando en el momento y es teniendo la sorpresa de sus fotos de boda en el mismo momento. Apoyarnos en esto que hoy en día nos facilita muchísimo más el proceso de la inmediatez y que sea uno de los fuertes de tu marca personal. Que no seas el fotógrafo que digan después, Nelson es muy bueno, pero se tarda mucho para el material final. El material final tiene que estar ahora mismo, porque es parte de la vida misma. Vivimos en una inmediatez constante donde hoy en día una noticia del otro lado del mundo ya la tenemos en nuestro teléfono en el mismo momento en el que está pasando. Bueno, nosotros debemos tener un proceso fotográfico también de la toma de la fotografía, del revelado de esa imagen y luego la entrega final. Pero en ciertos puntos definitivamente nos podemos apoyar en los recursos que tengamos hoy en día para entregar algo en el momento incluso. Literal. Y bueno, audiencia, Nelson comenzó su exposición hablándonos del servicio, que tu servicio no es solamente la imagen. Y como él nos explica que existen las herramientas que no lo puedes descartar, herramientas de la inteligencia artificial que te pueden apoyar en ese proceso y brindar un servicio de excelencia y crear tu marca personal diferenciador. Mira todo lo que nos está explicando Nelson. Toma nota porque son valores incalculable lo que nos está transmitiendo en un minuto su experiencia de vida. Nelson, ¿qué mensaje final le desearías marcar en el corazón a esa persona que dice, oye, mis imágenes me gustan, pero ¿yo será o no será? ¿Qué desearías marcar en el corazón de esa persona? Que prueben, que se lancen al agua. Esto no es física cuántica o una medicina demasiado especialista. Estamos creando, estamos jugando con luz. Literalmente eso hace una cámara. No va a pasar más allá y esto es consejo de vida general. Cuando uno quiere hacer algo, lo intenta antes de la negación de que hubiese pasado si no en ese terreno todavía. Hoy en día también con el tema de la inmediatez y para las personas que estén comenzando, vivimos también en un mundo de comparación. Siempre vemos al que está lo más arriba posible, pero ya queremos estar en ese punto, sin pensar que tenemos que cumplir una serie de pasos para poder llegar a ese nivel. Y es ahí donde tenemos que pensar como empresario.
¿Cómo llego yo a ser el fotógrafo reconocido? Bueno, en principio tengo que tener fotos muy buenas, porque en el mercado hay fotos excelentes. Entonces, una vez que construya eso, ¿y cómo se construye? Con muchísimas horas de vuelo, con mucho estudio, con mucho contenido, con mucha práctica. Listo, ya tengo mi portafolio un poco armado y se parece un poco a lo que veo alrededor, ya puedo salir al mercado a competir con los demás, ¿sí? Ahí te das cuenta de que ser fotógrafo no solamente incluye la fotografía hoy en día. Volvemos al punto de te tienes que convertir en un vendedor, en un publicista, en un editor de video, en un community manager, en un montón de cosas que construyen esa marca personal en general para que cuando un cliente vaya con una consulta, en principio lo recibas no como fotógrafo, como humano. Hoy en día una buena respuesta tiene mucho más valor, para mi punto de vista, que un mensaje automatizado, por ejemplo. No desvaloro, por supuesto, a las personas que lo hacen. Yo respondo todos mis mensajes mano a mano, digamos. Hola, Otilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por escribir. Cuéntame, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Sí? Más allá de que luego tengamos respuestas directas como precio. ¿Precio de qué? Precio, ¿quién eres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo quieres el servicio? Todo esto va en base a otro montón de cosas que, si bien incluye la fotografía como producto final, debemos agregar todo ese valor humano a lo que estamos haciendo. No solo con la fotografía, sino con un montón de cosas más. Nuestro ejemplo básico, un ejemplo generalizado sería, fui a este restaurante y la comida la verdad que no es un 10, pero me atendieron tan bien que quiero regresar. Eso debemos ser nosotros en nuestra empresa, sea lo que sea. Qué hermoso mensaje, qué hermosa reflexión. Y aprovechamos para invitar a la audiencia a que escuchen el primer episodio de Nelson y vean los comentarios, los maravillosos comentarios que nos regaló la comunidad. Mira, ellos tocaron a Nelson, su servicio es maravilloso. Tócalo tú, no olvides. Él está para servirte en Argentina, para brindarte el servicio que tú te mereces, la calidad, la excelencia, la inmediatez, un ser humano extraordinario. Gracias, Nelson, por estar con nosotros en este nuevo episodio de Soy Ignorante del Sistema y subirnos un escalón más en diluir tanta ignorancia de este conocimiento, papá. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, de la ignorancia viene el conocimiento. Sean ignorantes. Ser ignorantes está muy bien. Cuando te das cuenta que no conoces algo, tienes la curiosidad de ir a buscar la información. Así que seamos ignorantes siempre, pero también seamos curiosos de ir a buscar esa respuesta que estamos buscando. Maravilloso, Nelson. Bueno, audiencia, ha sido un honor y un placer tenerlos en este nuevo episodio con Nelson y nos escucharemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Soy Ignorante del Sistema. No olvides sintonizarnos todos los lunes a las 8 a.m. para seguir aprendiendo juntos. Si te gustó el episodio, suscríbete en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o Instagram y búscanos como Soy Ignorante del Sistema. Síguenos en Instagram para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio.